A continuación veremos una forma de usar los verbos muy parecida al futuro subjuntivo que vimos en la lección 17 de este curso, llamado el infinitivo personal. Primero veamos sus formas y luego explicaré cuándo usarlo. Usemos como ejemplo el verbo pular, que significa saltar. Para eu, você, ele, ela, se usa simplemente el infinitivo, es decir, pular. Para nós se agrega MOS al final, pularmos. Y para vocês, eles, elas, se agrega EM, pularem. Como ven, estas formas son exactamente iguales a las que usamos para el futuro subjuntivo. Pero para el futuro subjuntivo encontramos que hay algunos verbos irregulares, es decir, esos verbos que no siguen las reglas. Cuando usamos el infinitivo personal, todos los verbos se forman de acuerdo a las reglas. Por ejemplo, vimos que el futuro subjuntivo de ter es irregular, tiver, tivermos y tiverem. Cuando usemos el infinitivo personal, este se comporta como verbo regular, es decir, solo agregamos las terminaciones de acuerdo a la regla. Ter, termos, terem. Otro ejemplo, ir en el futuro subjuntivo, for, formos, forem. Como recuerdan, este verbo es irregular. Pero en el infinitivo personal no lo es. Solo se agregan las terminaciones de acuerdo a la regla. Ir, irmos, irem. Recuerden, con el infinitivo personal no hay verbos irregulares. Para el pronombre tú, lo que se hace es añadir ES al infinitivo. Pularis, teris, ires. Esto también se aplica para el futuro subjuntivo. Este infinitivo personal se usa en muchas oraciones que usan palabras como estas: sem, ao, depois de, antes de, a pesar de, até, para. Veamos algunos ejemplos. Una forma de decir botar en portugués es jogar fora. Se usa el infinitivo personal cuando hay dos oraciones y una de ellas se expresa con un verbo en infinitivo, es decir, con un verbo expresado con terminaciones ar, ir. Antes de botar el papel, leí la información. Antes de jogar o papel fora, li a informação. Ven que aquí hay dos oraciones. Una es antes de botar el papel y la otra leí la información. La primera oración se expresa con un infinitivo. Ahí es donde debe ir el infinitivo personal. En portugués lo que sucede es que, a diferencia de nosotros, ellos le pueden atribuir a este infinitivo un pronombre personal, es decir, un, yo, tú, ellos, etc. Y ahí es cuando se añade las terminaciones correspondientes. Por ejemplo, si quiero atribuir el verbo de la primera oración a eu, antes de eu jogar o papel fora,
li informação. Se quero atribuí-lo a eles, antes de eles jogarem o papel fora, leram a informação. También puedo omitir el pronombre. ¿Y cuál es la diferencia entre el infinitivo personal y el futuro subjuntivo entonces? El futuro subjuntivo es usado justamente como lo dice su nombre, cuando hay dos ideas en que una se va a realizar en el futuro, dependiendo de la otra. Como ven en este ejemplo, todo ocurre en el pasado. Algunos ejemplos más. A pesar de estar cansados, nosotros continuamos. A pesar de estar cansados, nós continuamos. Se puede decir así y también usando el infinitivo personal. A pesar de estarmos cansados, nós continuamos. Él cogió el dinero sin que tú sepas de eso. Ele pegou o dinheiro sem você saber disso. Compré una guitarra acústica para que él aprenda a tocar. Compré un violão para él aprender a tocar. Ven que cuando se usa para, en estos casos es común en portugués expresar el verbo de la siguiente oración en infinitivo personal. Yo pedí que ellos se quedaran un poco más. Eu pedi que eles ficaram mais um pouco. Miren cómo también se puede adaptar esta oración para usar el infinitivo personal. Algo así como yo pedí para ellos quedar un poco más. Eu pedi para eles ficarem mais um pouco. Estos infinitivos personales también se encuentran en oraciones que comienzan con palabras como é importante, é necesario y otros inicios en donde es común utilizar seguidamente el infinitivo. Es importante ahorrar energía. É importante poupar energía. Pero también podría haberlo dicho, ya que estoy hablando a nosotros mismos, é importante pouparmos energía. Es necesario tener paciencia para superar las dificultades. É necesario ter paciencia para superar las dificultades. Pero si me dirijo a ti, también lo podría haber dicho, é necessário você ter paciência para superar as dificuldades.